hermanos, buenos días. Hoy tenemos una nueva oportunidad para compartir la palabra de Dios a través del TCD. El día de hoy vamos a compartir sobre Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. El título es Bienaventurados los vituperados por Cristo. Dice: Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por someterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios, y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. En la palabra de Dios a través de Pedro nos sigue hablando sobre las pruebas y las tribulaciones. Como sabemos y hemos ido escuchando y leyendo en los capítulos anteriores, la iglesia en este contexto está pasando por momentos de tribulación y momentos de mucha dificultad, de persecución, ¿no? Y Pedro está animando a la iglesia constantemente para que permanezcan en la fe, a pesar de las pruebas que puedan pasar, ¿no? Pero leyendo la palabra, nosotros podemos analizarla, ¿no? ¿Y qué es lo que puedo sacar de esto? Es que justamente cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando nosotros pasamos por pruebas, por momentos difíciles, naturalmente lo que nosotros queremos hacer es alejarnos de esa situación. Esperar a que esta situación sea lo más corta o buscar la forma de poder mejorar la situación en la que estamos pasando y no mantener ese estado de sufrimiento. Al contrario, nosotros preferimos mantenernos en calma, en alegría, ¿no? en paz. Pero la palabra dice de que cuando nosotros servimos a Dios, y cuando nosotros haciendo lo correcto, cumpliendo la palabra de Dios y aún sirviéndolo a Él en nuestro servicio, nosotros también vamos a pasar por momentos de sufrimiento. Y la palabra lo dice, ¿no? Los apóstoles constantemente pasaban por estos momentos de mucho sufrimiento, de muchas tribulaciones, sirviendo a Dios, ¿no? Pero y justamente la palabra dice que cuando estemos en esas situaciones no debemos de avergonzarnos ni debemos de entristecernos a pesar de pasar por momentos tan difíciles. Lo que tenemos que hacer es poder alegrarnos de eso, poder alegrarnos de que también estamos padeciendo y que estos padecimientos nos van a dar alegría, nos van a dar una alegría porque vamos a mejorar y vamos a crecer en la palabra de Dios, ¿no? Como consecuencia de estos padecimientos vamos a fortalecernos, vamos a madurar en nuestra fe. Pero la palabra también dice de que nosotros padecemos no solamente cuando nosotros servimos o por pruebas, sino también dice en el capítulo 15, así que en el versículo 15 dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por, y se refiere a pecados, ¿no? A actitudes o decisiones que nosotros podamos tomar o nosotros podamos tener que nos lleven como consecuencia a situaciones de sufrimiento. Y la palabra dice, por estas cosas no tienes que enorgullecerte, no tienes que alegrarte. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer antes de todo cuando nosotros pasamos por estas situaciones? Primero es pedirle al Señor, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé discernimiento del por qué estamos pasando por esta situación. Nosotros somos humanos,
pecamos, nosotros nos equivocamos muchas veces aún conociendo de Dios. Si nosotros no conocemos de Dios, y muchas veces hemos escuchado, yo personalmente he escuchado muchas veces, es que he pasado esta prueba que nos está viniendo, ¿no? O Dios nos prueba de muchas circunstancias, pero no conocen de Dios. Y si nosotros vemos su vida, la vida de estas personas, muchas veces cometen decisiones tan equivocadas, tan alejadas de lo que dice la palabra, ¿no? Que justamente son esas decisiones las que las están llevando a consecuencias desastrosas muchas veces, ¿no? Y que causan mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos por esta situación, busquemos al Señor, y si estamos haciendo lo correcto y aún así estamos padeciendo, entonces ahí nosotros no tenemos que avergonzarnos y tenemos que agradecer a Dios, porque Él está permitiendo que pasemos estas situaciones con un propósito. Muchas veces no lo entendemos y muchas veces tal vez pensamos que algo malo estamos haciendo cuando no es así, ¿no? Y pero hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, antes que nada, poder agradecer, como les digo, al Señor por pasar por estas situaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros estemos tal vez en ese momento de dificultad, estemos pasando por sufrimiento, estemos pasando por un momento difícil, ¿no? La palabra de Dios, por ejemplo, en Santiago 1, capítulo 1, versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. En otras versiones dice: sabiendo que la prueba de su fe produce constancia, y tenga la constancia su obra completa, para que sean perfectos y no les falte nada, ¿no? Y que entonces, ¿qué es lo que causa, o qué es lo que genera justamente estos momentos difíciles de prueba? Es que nosotros seamos perfeccionados. Si nosotros nos ponemos a pensar, y yo creo que cada uno de los que de repente conocemos a Dios, servimos a Dios, y aún a pesar de eso nosotros pasamos por estos momentos difíciles, y nosotros recordamos estos momentos, ¿no? Podemos ver que muchas de estas situaciones, ¿no? Y esto pasa, creo que a todos nosotros, que cuando pasamos por momentos de dificultad, por momentos de mucha crisis, de momentos duros, ¿no? Muchas veces salen cosas de nosotros, actitudes, respuestas, reacciones que pensábamos que no teníamos, o que no conocíamos que teníamos, y aún nosotros mismos nos sorprendemos de nuestras propias reacciones y decimos: esto todavía lo tengo, ¿por qué reaccioné así? O esto no es correcto lo que hice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿O por qué estoy respondiendo de esta manera? Y justamente, hermanos, la prueba, estos momentos de dificultad, nos ayudan a poder encontrar o a poder sacar a la luz aquellas cosas que necesitamos mejorar, justamente para que se cumpla la palabra, para que nosotros seamos constantemente perfeccionados y cada vez mejorar más, para poder alcanzar, o por lo menos tratar de alcanzar, ¿no? La estatura de Cristo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros no pasamos por estos momentos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a mejorar aquellas cosas si ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos? Entonces, justamente estas situaciones difíciles, aun cuando pensamos que son injustas, nos ayudan tanto a poder mejorar en nuestra vida, a poder crecer y madurar, ¿no? Y esto permite que nosotros podamos fortalecernos en la fe, podamos crecer, madurar en la fe,
¿no? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando muchas veces, y hemos visto, ¿no? Muchos testimonios de personas que han sido, que estaban muy bien en la palabra, que aparentemente estaban muy fuertes, pero vienen las pruebas, vienen los momentos difíciles, y en vez de pararse firme y poder creer y confiar que este momento, a pesar de lo difícil que pueda ser, Dios lo tiene bajo control, retroceden o retrocedemos, y muchas veces le reclamamos a Dios, o pensamos que la palabra no se cumple en nosotros, nos desanimamos y nos alejamos de Dios, cuando lo que Dios quiere justamente es poder fortalecernos. La palabra de Dios dice justamente aquí, ¿no? Dice que si nosotros padecemos estas situaciones, ¿no? Dios es fiel para poder guardarnos. Y la palabra también dice que Él no va a permitir pruebas mayores a las que nosotros podamos soportar. Entonces, la palabra nos enseña de múltiples formas que estos momentos son situaciones temporales, pero que nos ayudan tanto a crecer, nos ayudan tanto a madurar, a fortalecernos en nuestra fe, a ser más fuertes espiritualmente, ¿no? Si nosotros analizamos la palabra de Dios y empezamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver de que justamente los momentos más gloriosos en la que Dios se ha mostrado de una forma tan sobrenatural es justamente en esos momentos de prueba, justamente en esas situaciones tan difíciles que la iglesia ha pasado o que los hombres de Dios no han pasado. Y si nosotros nos ponemos a pensar también en aquellas situaciones, hemos visto la obra de Dios tan claro en nuestra vida que si no hubiéramos pasado por eso no lo hubiéramos visto, y nuestra fe se ha fortalecido de una forma tan perfecta que no hubiera sido si es que no hubiéramos pasado por estas situaciones de dificultad, ¿no? Y justamente, hermanos, Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque en estos momentos de prueba, son situaciones que nosotros no podemos controlar, que nuestras fuerzas no son capaces de poder eliminarlas, sino que nos vemos tan vulnerables, tan limitados, tan débiles, ¿no? Que lo único que nos queda es decir y confiar en Dios y buscarlo más a Él, ¿no? Porque sabemos que nosotros en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, ¿no? Y la palabra justamente nos enseña que en momentos en los que nosotros no podamos hacer nada, Dios se glorifica, y lo hemos visto en la palabra y también lo hemos visto en nuestras vidas. Dios se quiere glorificar en tu vida, en mi vida, a través de situaciones que nosotros no podemos controlar, ¿no? Entonces, confiemos y alegrémonos de que Dios está con nosotros también en esos momentos. Y muchas veces estas situaciones nos llevan a pedirle a Dios y a orar a Dios para que Él nos saque. Muchas veces oramos y decimos: Señor, por favor, ayúdanos a pasar por este momento. Y muchas veces Dios responde con una negativa o con un silencio, ¿no? Y nos mantenemos en esas situaciones difíciles. Pero, hermanos, en esos momentos demos gracias a Dios de todo nuestro corazón, porque sabemos que Él está obrando aun cuando no lo podemos ver, ¿no? La palabra nos enseña y nos ayuda a poder entender que Dios es soberano. Él es soberano. Él no es como muchas veces la religión nos muestra, un Dios que existe en teoría, tan grande, tan poderoso, que dirige todo el universo, ¿no? Pero que a pesar y que está tan ocupado en su grandeza, que a nosotros no nos mira. Eso muchas veces la religión nos enseña, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? La relación directa con Cristo. Que Dios, en su soberanía, en su poder, en su grandeza, aún así
Él nos tiene tan presentes y nos ama y nos guarda y nos cuida y nos protege. Entonces en estos momentos tenemos que dar gracias a Dios. Y me encanta el último versículo. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios nos ama de tal manera, de tal forma, que Él no va a permitir que ninguna circunstancia sea mayor a la que nosotros podamos soportar. Al contrario, va a ayudarnos y va a bendecirnos en esos momentos de prueba, así como lo hizo con el pueblo de Dios cuando estuvo en el desierto. Dice la palabra que aún de noche, aún de día, Él se mostraba. Cuando faltaba el alimento, Él les daba el maná del cielo. Cuando tenían frío, Él ponía esa columna de fuego. Cuando tenían calor, Él ponía las nubes para que el sol no los castigue con su calor. Dice que sus zapatos no se malograban. Y durante todo ese tiempo de desierto, ellos vieron la gloria de Dios. Hermanos queridos, cuando nosotros pasemos por estas circunstancias, demos gracias a Dios y alegrémonos, porque vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Vamos a ver tan perfecto, tan claramente a Dios obrando, y va a fortalecer nuestra fe. Si estás pasando por ese momento de dificultad, yo te animo a que no te desanimes. Y si te estás desanimando, te animo a que busques más a Dios, a que te enamores más de Dios, a que le puedas pedir al Señor que te enamore y que te atraiga con esos lazos de amor para que no te apartes y para que puedas mantenerte firme hasta que Él sea glorificado y hasta que Él pueda mostrarse en tu vida de la forma como tú esperas. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, para cumplir un futuro y una esperanza. Entonces confía en Él, no te desanimes, sigue perseverando, sigue firme y verás cómo este tiempo de dificultad pasará. Y cuando voltees atrás te vas a dar cuenta que Él estuvo contigo en todo momento. En este tiempo, hermanos, los animo y nos animamos entre nosotros a no cansarnos, a que nuestros pasos sigan firmes y a poder mirar al Señor, como dice la palabra de Dios, seguir adelante como viendo al invisible. Hermanos, estamos pasando por momentos difíciles como país, tal vez como sociedad, tal vez en el mundo, pero sabemos que Dios tiene el control y sabemos que somos sus hijos y que estamos en sus manos y que Él no nos falla, su palabra no falla y sus promesas son verdaderas. Amén, hermanos. Entonces, yo los animo. Esta es una palabra de ánimo para levantar a su iglesia, para que su iglesia permanezca firme y siga siendo esa luz en medio de la oscuridad. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites conocer tu palabra. Oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios, que están pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de tribulación, por momentos de angustia. Te pido, Señor, para que tú los fortalezcas, para que tú fortalezcas su fe, para que no permitas, Dios, que estas tribulaciones, que estos momentos difíciles ahoguen su fe, sino que seas tú levantándolos, sino que seas tú mostrándoles cuánto los amas, Dios. Y aún, Dios amado, mostrarte, Señor, tal cual eres, Señor, en sus vidas y fortalecer su fe. Te pido, Señor, por aquellos que se han apartado de ti, para que tú los enamores, para que tú los atraigas nuevamente, Dios, y que ellos vean de que tú los amas a pesar de que ellos se han apartado y se han alejado, que tú tienes nuevas oportunidades para aquellos que se han alejado de ti. Señor, en el nombre de Jesús,
Te pido para que tu iglesia permanezca firme, Señor. Permanezcamos firmes en ti y no nos cansemos de hacer el bien, porque sabemos que al final vamos a recibir, Señor, la recompensa, Dios, que es poder verte a ti, Señor, y poder tener esa eternidad contigo, Dios amado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Los animo a poder seguir conociendo, seguir aprendiendo la palabra, a poder seguir conectándose los domingos a los servicios dominicales, los sábados a los servicios de jóvenes y los miércoles a los servicios de oración. Animémonos unos a otros a poder mantenernos firmes en la palabra de Dios. Amén. Bendiciones.